El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio De Jesús, amén. Aleluya. Voy a leer la introducción. El título es Conocer a Jesús, un imperativo en la obra misionera. Conocer a Jesús, un imperativo en la obra misionera. El texto central, gloria a Jesús, aleluya. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. El pensamiento central: es indispensable conocer a Jesús. ¿Cómo podemos hablar de alguien al cual no conocemos? Alabado sea el nombre del Señor. Y la introducción a continuación dice: Jesús conspiró, gloria al Señor, Judas conspiró contra Jesús con los príncipes de los sacerdotes y los escribanos. Lucas 22 del 1 al 6. Y traicionó a Jesús. Lucas 22, 43 y 53. Jesús fue crucificado por los romanos bajo insistencia de los príncipes de los sacerdotes y escribas, y resucitado por Dios. Jesús ascendió al cielo. Hechos 1, 6 al 11. Mandó a los apóstoles que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Hechos 1:4. Y los apóstoles obedecieron. Hechos 1:12. O subieron al cuarto de arriba, gloria al Señor. Hechos 1:13, donde se dedicaron exclusivamente, gloria sea el Señor, alabado sea el Señor, a la oración. Gloria a Jesús, aleluya. Esa es la introducción. Alabado sea el nombre del Señor. Le voy a dar otros datos antes de pasarle a Aida. En los datos generales se encuentra la palabra, ¿verdad? Acéldama. Es el nombre arameo para un lugar en Jerusalén asociado con Judas Iscariote, uno de los seguidores de Jesús. La tierra en esta área se compone de arcilla rica y fue utilizada antes por los alfareros. Por esta razón el campo era conocido como el campo del alfarero, luego campo de sangre. Otra definición de discípulo, ¿verdad?, que es seguidor, persona que recibe la enseñanza de un maestro. Apóstol, persona que se dedica a propagar una doctrina. Gloria sea el nombre del Señor. Así que damos gracias al Señor y pasamos a la hermana Aida con el desarrollo de la lección. Bendiga. Bendiga al Señor. Dios les siga bendiciendo, hermano. Amén. Estamos aquí, damos gracias al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Me disculpan si repetimo para proceder, ¿verdad? Estamos en Hechos capítulo 1, versos del 15 al 20. Fíjense que este título, ¿verdad?, cuando uno lo lee, como que al leer la lección, pues uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el tema que vamos a discutir, hermano? Pero ciertamente para poder hablar de Jesús en la obra y para poder hablar de Cristo, ¿verdad? Para poder hablar de Cristo hay que conocer, o para trabajar en la obra hay que conocer a Jesús. Ese es el imperativo, la orden. Usted no puede, gloria al Señor, establecer la obra de Dios sin tener un conocimiento de parte de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Así que es bien importante que para poder trabajar en la obra de Dios usted tenga un conocimiento de Jesús, conocimiento de Dios. Amén. Eso es bien importante. Por eso dice el texto central, ¿verdad? Y los juveniles pasan a su clase allá, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Obviamente ninguno de los que estamos aquí presentes vio a Jesús en persona, ¿verdad que no, hermano? No lo conocimos en el tiempo que estuvo allá en Jerusalén, ¿verdad que no? Gloria al Señor.
¿Por qué nosotros hemos conocido a Jesús? Vamos a ver, ¿por qué nosotros hemos conocido a Cristo? Por la fe. ¿Cómo nosotros hemos conocido a Cristo? Por la fe. Por la fe. Creímos. Por la palabra. Creemos por el oír, ¿verdad? Creemos que Jesús vive. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces, en la lección pasada se les dio unas instrucciones a los apóstoles, porque antes de ellos ir al campo a predicar, tenían que llenarse ¿de qué? Del Espíritu. Tiene que haber una preparación. Antes de que una persona vaya al ministerio o vaya a ejercer una función en la iglesia, tiene que prepararse, tiene que crecer, tiene que madurar para poder ir con las armas que el Señor les ha dado y predicar el Evangelio. Y el Señor les dijo que se reunieran todos en el aposento alto y esperaran que el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí estaban, empezaron 500 y la palabra nos dice que se fueron retirando hasta que quedaron ¿cuántos? 120 en aquel lugar. Gloria al nombre de Jesús. Ustedes saben que Judas fue el discípulo que traicionó a Cristo y Judas se quitó la vida, ¿verdad que lo dice la palabra? Se quitó la vida. Por lo tanto, era importante llenar el lugar de Judas para que se hicieran los 12. Recuerden que el 12 es un número simbólico de las tribus de Israel, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y hacía falta alguien para componer ese grupo de 12 discípulos que fueron los que estuvieron con Cristo. Ahora usted dirá, ¿cómo van a escoger a este discípulo? Si se supone que conociera a quién. A Jesús, que hubiera tenido una relación como cercana con Cristo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a leer los primeros versos. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a comenzar versos 15 al 17. Pito, léeme esos primeros versos. Gloria a Dios. Fíjese que si usted lee el verso 13 y 14, dice que entrados subieron al aposento alto donde moraban los apóstoles, y nos menciona los nombres: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Dentro de ese grupo de 120 personas estaban las mujeres que servían a Cristo y estaba la madre de Jesús. Pedro se levanta en medio de los hermanos, porque Pedro se constituye en el líder de la iglesia, y reunidos habían 120 en número, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pedro se convierte en el portavoz de los apóstoles a lo largo del Evangelio de Lucas y continuará haciéndolo a través de la historia de la iglesia. Va a tener un papel de liderazgo hasta su reporte a la iglesia de Jerusalén, que lo vemos en el capítulo 11 y versos del 1 al 18. Y era la compañía junta como de 120 en número, ¿verdad? Lucas nombró los 11 apóstoles que quedaban, pero incluyó a las mujeres, amén, incluyendo la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, que perseveraban unánimes en oración y ruego. Gloria al nombre del Señor. Estoy en la lección 15, hermanos. Gloria al Señor, aleluya, para el que esté perdido. Amén. Gloria al Señor. Así que fíjese lo importante, que no solamente los apóstoles iban a realizar esta función. Habla de las mujeres, o sea que las mujeres son parte del ministerio. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que, gloria al nombre de Jesús, estaban allí adorando y glorificando al Señor, orando y pidiéndole al Señor ser llenos del Espíritu Santo. Todavía no habían sido llenos del bautismo del Espíritu Santo, aunque Cristo ya los había sellado. Usted sabe que Cristo los había sellado, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo Cristo antes de irse? ¿Qué hizo? Sopló en ellos el Espíritu. Y todos fueron sellados con el Espíritu Santo. Ahora iba a venir la manifestación del Espíritu de Dios. Amén.
Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No sabemos la identidad de la gente que estaba allí porque no nos lo dice. Imagínense, tendríamos en la Biblia un capítulo completo con los 120 nombres. Pero dice la Biblia, y Pablo describe en 1 de Corintios, que Jesús se le apareció a varias personas después de su resurrección. ¿Verdad que sí? Dice que antes de irse al cielo, ¿como a cuántas personas se le apareció? Como a 500, ¿verdad? O a más. No nos dice un número exacto, ¿verdad? Gloria al Señor. Y se le apareció en el camino de Emaús, y se apareció a los discípulos, y allá apareció en el monte de los Olivos, donde ascendió, que había un grupo de gente. Gloria al Señor, aleluya. Así que Cristo, después de su resurrección, estuvo presente en la vida de los apóstoles. Dice el apóstol Pedro en el verso 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fíjense que todo lo que pasó en la vida de Cristo era cumplimiento de las profecías bíblicas. Pedro va a explicar la traición y muerte de Judas, pero va a alentar a los discípulos para que escojan a alguien para reemplazar el lugar de Judas. Cuando Pedro habla del Espíritu Santo por la boca de David, señala los salmos que se pensaban escritos por David y cita versículos que dicen qué fue lo que sucedió con Judas. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Mateo 27, del 9 a 10 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. La verdad es que esto se basa en Zacarías 11:13 y no en Jeremías, pero se menciona a Jeremías seguramente por su compra de tierras y visita al alfarero. Ciertamente, ustedes saben que con el dinero que Judas entregó se compró un campo que se convirtió en un lugar de sangre, ¿verdad? El conocido como el campo del alfarero. Gloria al Señor. En Juan 13:18, Jesús mismo citó su traición. Aleluya. Y dice: al hablar de la traición, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en Juan 17:12 Jesús dijo: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo ¿de qué? De perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Alguien puede preguntarse, como dice el expositor, la traición de Judas cumplió con las escrituras. ¿Significa que las escrituras predecían un evento que tomaría lugar más adelante, o significa que Judas estaba bajo el control de la escritura? ¿Verdad? Ciertamente alguien tenía que traicionar a Cristo, y obviamente el traidor era uno de los que estaba cerquita de él. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesús. ¿Tenía Judas la opción de no traicionar a Jesús? ¿La tenía? Claro que sí, la tenía, porque pudo haber surgido otra persona que traicionara a Jesús. Pero como todo tiene un propósito, dice la escritura que Judas, incluso siendo seguidor de Cristo, era tramposo. Dice que sustraía de la bolsa. Quiere decir que Judas, aunque estaba con Cristo, tenía un corazón perverso. Así que no son todos los que están, ni son, ¿verdad? Y todo exactamente. Gloria al Señor, como dice el refrán. Judas actuó según una escritura que no se podía cambiar, porque tenía que pasar Cristo por ese proceso. Alguien lo iba a traicionar. Así que Judas es culpable de la traición a Cristo. Aleluya. Y simplemente la Biblia dice que Satanás llenó su ¿qué? Su corazón. Si se deja una puerta abierta para que Satanás entre, ¿qué va a hacer Satanás? Va a entrar. Así que Judas tenía todas las características, porque le gustaba el dinero, hermano. Acuérdese que la ambición, raíz de todos los males, es ¿qué? El amor al dinero. Y como le gustaba el dinero, pues los sacerdotes dijeron: vamos a ver por cuántas monedas nos entrega Jesús. Y su ambición y su locura lo llevaron a traicionar al maestro. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por esa razón usted está viendo muchos actos de corrupción, que parece mentira que los políticos caigan por la misma situación, el mismo error. No aprenden, ¿verdad que no? Que no aprenden, hermano. Y vuelven de aquí a 4 años, se montan 2 o 3 más y vuelven y cometen los mismos errores. No son muy brillantes entonces, porque, hello, usted sabe que usted no puede coger dinero por debajo de la mesa, como dice, para fines políticos. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Así que raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero.
Judas no siguió ningún guión, ni se le dijo, tú tienes que hacer esto. Él actuó por libre albedrío. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Lo sabía, claro que sí. Aleluya. Fíjense que el himno dice, era uno de los 12 que siguió a Jesús, el Nazareno, ¿a qué? A predicar. Y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús, pero un día la traición, no puedo cantarle más, pero un día la traición llenó su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro, con un beso lo entregó, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, Judas era parte del ministerio de Jesús. Amén. Era el tesorero, era el que pagaba las comidas, el que pagaba las cosas que tenían pendientes los discípulos, hermanos. Aleluya. ¿Qué nos dicen los versos del 18 al 20? Vamos a ver, hermano Tony, léame esos versos. 18 al 20, lea por ahí conmigo. Este fue el salario de tu iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acedán, que quiere decir el campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de tierra su habitación, y no haya quien more en ella, y tome ojos. Fíjese, la cita en el versículo 20, también usted la va a encontrar en los Salmos 69, 25 y 109, 8, son salmos mesiánicos que hablan del sufrimiento de Jesús. Y Lucas interpreta como el juicio de Judas. José anotó que Herodes murió de manera parecida, ¿verdad? Porque se puso a sí mismo en el lugar de Dios. Dice José, debe ser Lucas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que es el que narra esa experiencia. Mateo presenta un cuadro algo diferente de los últimos momentos de Judas en Mateo 27, del 3 al 10. Vamos a buscar, hermano, gloria al nombre del Señor. Aleluya, Mateo 27. Alabado Dios. Mateo 27, del 3 al 10. Dice la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Cristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué dice ahí? Que estaba como arrepentido, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ya metiste la pata, allá tú, ¿verdad? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó, se quitó la vida, ¿verdad? Cargo de conciencia. Acuérdese que Satanás está actuando en la vida de él también. Su acción de hombre fue tratar de arrepentirse, hermano, porque dice que se arrepintió de lo que hizo. Quiso resarcir y cambiar el daño hecho, pero ya era demasiado tarde. Así que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Así que Judas pierde su alma porque obviamente al quitarse la vida pues no tenía oportunidad de salvación. Amén, gloria a Jesús. Si se hubiera arrepentido y humillado de corazón, Cristo lo hubiera perdonado, ¿sabe? Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que eso hubiera sido así? Amén, gloria al Señor. Así que los príncipes de los sacerdotes y ancianos usaron ese dinero para comprar el campo del alfarero, cumpliendo así las escrituras. Y está escrito en los salmos, ¿verdad?, que su habitación fue desierta y que no hubiera a quien more en ella, y otro tomaría su oficio. Así que la función de Judas dentro de los discípulos la iba a continuar
otra persona. Vamos entonces a los versos 21 al 26. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Llegó el momento de escoger a alguien. Gloria al Señor. ¿Cuáles eran los dos requisitos principales para ser apóstol de Jesús? Primero, tenía que haber conocido a quién. A Jesús. Amén. Ninguna persona puede predicar el evangelio si no ha conocido a Cristo. Hello. Con una cosa, ¿verdad? Como que no compagina. Aleluya. Aparte de haber conocido a Jesús, debió haber estado compartiendo sus enseñanzas, debió haber visto al Cristo resucitado, gloria al nombre de Jesús, y debió haber pasado toda la experiencia del aprendizaje de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Pedro está actuando en virtud de una decisión que tiene que tomar con el grupo. Amén. Ellos estaban orando, ¿saben? No se crea que no estaban orando, porque ellos ¿qué estaban haciendo los apóstoles? En oración y ruego. Pedro es movido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para hacer esto. Quizá debió esperar el bautismo del Espíritu Santo. Interesantemente, ¿verdad? Quizás se adelantó un poquito. Si hubiera esperado el bautismo del Espíritu Santo, el Señor lo hubiera llevado a escoger el discípulo que realmente él quería, porque vamos a ver más adelante quién realmente ocupa esa posición, ¿verdad? Así que para ellos escoger esa persona, dice, gloria al Señor, que van a buscar una persona que haya estado con ellos desde el momento que Jesús entraba y salía de ellos, comenzando desde el momento en que Jesús fue ¿qué? Bautizado. ¿Sabe que Juan tenía unos discípulos? ¿Verdad que sí, hermano? Juan tenía discípulos. De hecho, algunos de los discípulos de Jesús fueron discípulos de ¿quién? De Juan. ¿Qué predicaba Juan? El bautismo, el arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos que el reino de los cielos ¿sé qué? Pero el mismo Juan dijo que el que venía detrás de él, del cual él no era digno de desatar su calzado, iba a bautizarlos con ¿qué? Con Espíritu Santo y fuego. Qué lindo, ¿verdad? Así que Juan sabía que su misión era temporal. Nosotros estamos aquí temporalmente, amén. Algún día no estaremos. Y otra persona hará lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Otra persona tomará las funciones del líder que salga. Gloria al nombre del Señor. Amén. Porque Dios es así, Dios es dinámico. La obra de Dios no es estática, ¿verdad que no, hermano? La obra de Dios se tiene que mover. Si hay alguien que no hace el trabajo, pues tienes que moverlo y poner otra persona. Eso pasa mucho en el campo secular. Uno tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en la administración que yo trabajo, se trabaja por jerarquía. Hay unos directores, estos directores tienen coordinadores, estos coordinadores tienen supervisores y es una cadena. Si uno de esos del grupo no funciona, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se supone que se haga? Sacarlo. Si no responde con las funciones que se les ordena o que se les corresponde, hay que sacarlo de la función. Así que la mayoría de los directores en el servicio público son empleados ¿de qué? De confianza. ¿Y qué significa ser empleado de confianza? Hermano, ¿qué significa ser empleado de confianza? Tiene mayores privilegios. Tiene mayor privilegio, pero también tiene mayores ¿qué? Responsabilidades. Abigail es la secretaria de la jueza. Lo que abre ella con la jueza es materia privada entre ella y su jefa. Tiene que haber un acuerdo de confidencialidad y de confianza, porque ella es el brazo derecho de su jefa. Amén. Gloria al Señor. Yo soy coordinadora, tengo una directora sobre mí. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que yo haga, pues tengo una supervisión, hermano, pero a mi mando yo tengo otro grupo de personas. Y yo tengo que responder por los 21 empleados que están bajo mi cargo. 22. Amén. Yo tengo que responder por esos empleados. Si alguno comete una falta, ¿a quién van a llamar? ¿Van a llamar al empleado? ¿A quién van a llamar? A la coordinadora.
Mire, usted es la coordinadora de esta oficina, ya me han cambiado hasta el nombre, la gente me llama y usted es doña Aida, sí, yo soy doña Aida, ¿cómo le puedo servir? Ya soy, ¿verdad? Hasta el nombre me han cambiado. Amén. Piensan que doña Aida es una persona mayor y vieja, pero gloria al Señor, doña Aida es joven, gloria a Jesús, aunque yo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Trabajo con personas de edad avanzada. Gloria al Señor, aleluya. Pues mire, hermano, el lugar de Judas alguien más lo tenía que ocupar. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y Pedro sugiere que comenzando desde el bautismo de Juan, identifiquen qué personas son las más adecuadas para ocupar esa posición con los apóstoles. Porque también tenía que haber un nivel de confianza, ¿saben? Los 12 apóstoles se reunían y discutían unas cosas que no las discutían con todo el mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Lo mismo pasa en todos los lugares. Las juntas son para dilucidar problemas privados. Amén. O problemas que haya en la congregación. Gloria a Jesús, que se van a ampliar más adelante o a hacer informar a la iglesia. Pero es importante que esas personas que estén ahí tengan una integridad. Amén. Y respondan al liderazgo que hay en cierto lugar. Amén, gloria al nombre del Señor. Por eso es importante saber qué personas nos rodean. Gloria al nombre del Señor. Así que, habla de Judas arrepintiéndose y tratando de devolver sus mal ganadas piezas de plata, pero lamentablemente no pudo resarcir el daño hecho. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, dice aquí que señalaron a dos. ¿Verdad? Dice ahí la palabra. ¿Señalaron a quién? A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. ¿Y a quién más, hermano? Y a Matías. Gloria a Dios, bendiga a Matías donde quiera que esté, ¿verdad? Que está en Estados Unidos con su esposa. Aleluya. Y dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Más adelante aparecerán apóstoles que aunque no cumplan necesariamente con los requisitos aquí establecidos, se van a convertir en discípulos, en apóstoles del Evangelio. Gloria al Señor, aleluya. Porque nos va a hablar de Pablo, es que no me quiero adelantar allá, y hablará de Bernabé, y hablará de Jacobo, el hermano del Señor como apóstol. Gloria al nombre de Jesús. Los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta que él resucitó. Se convirtieron a Jesús, se convirtieron a Cristo cuando lo vieron resucitado, ¿verdad? El nuevo apóstol tenía que ser testigo de la resurrección de Jesús junto con los demás apóstoles. Si el nuevo apóstol hubiera estado con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión, hubiera visto al Señor resucitado, ¿verdad? Si siguió la trayectoria de Cristo, amén, siendo esto un probable segundo criterio en el proceso de selección, haber conocido a Jesús. Yo no sé, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pienso que aparte de haber orado, pues los discípulos pudieron también haber entrevistado a 2 o 3. A ver, ¿cuánto tú conoces de Jesús, verdad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cuando van a nombrar un secretario en este país, se supone que vaya a vistas públicas. Ajá, sí. Y los que van a vistas públicas den un perfil de esa persona, ¿cierto o falso? Pero sabemos que aquí la política todo lo controla. Y a veces la persona que nombran no tiene todas las cualidades que requiere el puesto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mire, hay una cosa que en el mundo laboral la gente no entiende. La gente piensa, gloria al nombre del Señor, que cualquiera puede ser líder, que cualquiera puede ser jefe. Pero hay unos requisitos que son básicos. Entonces la gente no entiende cómo a veces una persona es nombrada, pero cuando tú vas a su currículum, mira, tiene la preparación, tiene la experiencia, tiene el expertise. Amén. Tú no puedes nombrar a alguien en una posición que no tenga experiencia. Amén. Ahora mismo con este problema que tenemos de la energía eléctrica, se supone que los que trabajen allí sepan bregar con los fuegos esos y las explosiones y las plantas. Amén. ¿Qué sucede? Que se ha reclutado un personal que no necesariamente está capacitado. Yo no le meto las manos a una línea, ¿sabes? Yo la dejo ahí brincando y que venga el que venga a arreglarle, hermano, porque yo no sé nada de electricidad.
Yo me puedo morir en el intento. Usted no toca un cable a menos que usted no tenga experiencia, hermano. Zapatero a su zapato, ¿verdad? El mecánico sabe lo que va a hacer en un carro. Pregúnteme a mí qué voy a hacer, ¿no? Para mí prende y apaga y ya se acabó. No coge, pues algo quiere. Amén. De igual manera, todos aquellos que tienen un oficio, una profesión, saben lo que hacen. Aleluya, porque están capacitados para eso. Entonces la gente a veces no comprende, no entiende. Pero también se dan aquellos que no saben nada y son nombrados impuestos, ¿verdad? Por el Señor sin tener la experiencia. Gloria al nombre de Jesús. Dice aquí, ¿cómo alguien que ha visto al Señor resucitado estará preparado para testificar de la resurrección de Jesús? Un testigo, al fin de cuentas, debe ser alguien que ha presenciado personalmente lo que testifica. Señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. No está claro quién propone esos dos candidatos. Dice, señalaron a dos. De los que estaban allí reunidos, pues acuérdense que eso era como una asamblea. Para eso son las asambleas, para tomar decisiones. ¿Son los 11 apóstoles o la multitud de 120 discípulos? Cualquiera que sea, concuerdan que hay dos buenos candidatos que considerar. Y el primero es José, que significa hijo del sábado y conocido como justo, y el segundo es Matías. Ahora, hay un dato bien interesante. Usted oye estos dos hombres aquí y no los vuelve a ver en toda la escritura. O usted vuelve a ver estos dos hombres en la escritura. ¿Qué le hace pensar eso a usted? Vamos a ver, vamos a analizar. No eran, se adelantaron, ¿verdad? Como les dije, si hubieran esperado el bautismo del Espíritu Santo, quizás el Señor le decía, mira, el que yo quiero es este. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero ellos sentían la necesidad de llenar ese espacio. Y tenían la necesidad de que alguien ocupara ese lugar. Gloria sea el nombre del Señor. No vamos a ver estos dos nombres más en la Biblia, ¿sabe? Busque a Matías, busque referencia de Barsabás, no lo va a encontrar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y dice ahí, gloria al Señor, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Él mismo se quitó la vida y él escogió, ¿verdad?, perderse. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y cayó entre los 11 apóstoles, ¿verdad? Quedó con los 11 apóstoles para constituir así los 12 apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano. Luego de orar, usted preguntará, ¿y por qué echaron suertes? No era malo echar suertes en aquella época, ¿sabe? ¿Usted sabe lo que es echar suerte? ¿Qué es echar suerte? Vamos a ver. Coger un papelito. Mira, a lo mejor lo hicieron así, vamos a repartir papel. Yo no sabemos cómo lo hicieron. Pues el palillito partió por la mitad. El que coge el más largo es el que sobrevive o es el que se va a sacrificar por el grupo. ¿Ah? Que dice que echaron como echaron suerte, pues no sé si tiraron unos dados, qué sé yo. Una piedra, si cae para arriba, pues fulano, si cae para abajo, pues el otro. Cara o cruz, ¿verdad? Cara o cruz, ¿verdad? Eso es suerte. Los cristianos no dependemos de la suerte. ¿Verdad que no? Dependemos de la voluntad de Dios. Amén. Pero aquí usaron la suerte, porque estaba permitido en la ley, ¿sabes? Estaba permitido. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aleluya. Pero mire lo que dice Pedro primero. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos para que tome el oficio de este ministerio de apostolado del cual cayó Judas por transgresión. Esta es su primera oración. Primero, admiten que no conocen los corazones de todos. Amén. Yo los estoy mirando a todos ustedes, ¿verdad? Pero no sé lo que hay en su corazón. Usted me está mirando a mí, pero usted no sabe lo que hay en mi corazón. Amén. Porque quien conoce lo profundo del ser se llama Jesús. Se llama Dios, el Espíritu Santo. Amén. Yo puedo tener una imagen de usted, ¿verdad? Ay, mira, fulano.
Yo sé que Jamón es un buen cocinero. ¿Por qué yo sé que Jamón es un buen cocinero? Porque he probado, porque lo he visto, porque se esmera. Yo sé que Abigail hace una buena ensalada de codito. ¿Por qué? Porque lo ha probado, porque lo ha hecho. Sé que es una buena chofera, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Yo sé que Pito es bueno en matemáticas, porque a eso es lo que él se dedica. Pregúnteme a mí cómo convertir un litro en yo no sé qué, un galón en yo no sé qué, pero Pito usted le pregunta eso y él es matemático en eso. Amén. Alabado sea el Señor. O sea, cada cual tiene sus qué, hermano. Cada cual tiene sus qué. Habilidades. Sus habilidades. Mano, Tony brega en carpintería. Yo no sé nada de carpintería. ¿Ah? Y me dicen que cocina también, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Junior es el músico, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Quisiéramos algunos de nosotros tocar como toca Mano Junior. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que cada cual tiene su función, hermano. Cada cual en el lugar en que esté trabaje para la obra de Jesús. Trabaje en la obra del Señor. Pedro admite que quien conoce los corazones es Dios. Amén. Pide que el que conoce los corazones de todos les enseñe cuál escoger de estos dos. No le piden a Dios que le ayude con la decisión. No dijeron, vamos a retirarnos y esperar que Dios nos diga. ¿Verdad que no dice eso ahí? ¿Verdad que no? Cuando nosotros oramos, le pedimos al Señor, Señor, dame una palabra final y firme sobre un asunto. No sé si usted ora así, pero yo oro así. Necesito que me hables y me digas lo que tengo que hacer. Amén. Y hago lo posible por obedecer al Señor, hermano. Hago lo posible, porque somos humanos. Amén. Si el Señor me da una directriz, yo voy a seguir la directriz del Señor. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Que hemos cometido errores? ¿Quién no ha cometido errores aquí? Si no estuviéramos en el cielo, hermano, fuéramos santos. Somos santos tratando de perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pedro dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Judas abandonó su ministerio antes de morir cuando cayó por transgresión. Lucas nos ha hablado de ese lugar, el campo de sangre donde Judas cayó y reventó, ¿verdad? Y todo eso ahí que describe. Pero las palabras, su lugar, también sugieren el infierno. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. También sugieren el infierno. Él escogió perderse. Él escogió quitarse la vida. Quizás si clama y pide a Dios, Dios lo salva. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Así que escogieron a Matías. Y si usted quiere saber lo de la suerte, puede buscarlo en Levítico 16:8, números 33:54 y Josué 14:2, ¿verdad? Era un proceso por el cual los participantes buscaban el consejo divino de Dios con decisiones o problemas serios. Los participantes tiraban piedrecitas u otros objetos pequeños e interpretaban los resultados para entender la voluntad de Dios. Estaba el Urim y el Tumim, que era el que usaba el sacerdote también, que eran las piedritas de colores. Si brillaban, pues era una cosa, si no brillaban, era otra cosa. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando oramos y pedimos señales. Señor, si es tu voluntad que cuando yo me levante el sol amanezca esplendoroso. Y ese día amaneció tronando y lloviendo. ¿Verdad? Señor, si tú quieres esto, gloria al nombre de Jesús, aleluya, que me encuentre, qué sé yo qué, y empezamos a poner señales locas delante de Dios. Ahora, cuando verdaderamente queremos entender el propósito de Dios, Dios escucha nuestra oración. Amén. Y nos contesta de acuerdo a su perfecta voluntad, ¿verdad? Significa que Dios escogió a Matías, hermano. No, pues lo escogieron Interesante ellos. pregunta, ¿verdad? Lo escogieron ellos. Matías fue escogido por Dios. Lo escogieron ellos. Lo escogieron ellos, ¿verdad? Porque ellos fueron los que Dios lo permitió, claro está, Dios lo permitió. ellos no fueron los que lo señalaron. A José y a Matías ellos lo señalaron y después te oran para pedirle a Dios cuál de esos dos sería el apropiado. Ajá.
En eso se basaron ellos. Ajá. Ellos fueron escogidos porque tenían las cualidades que en ese momento ellos buscaban, que hubiera estado desde el bautismo, que hubiera visto por lo menos a Cristo. Fue la primera, ¿verdad? La primera señal. Si esa persona estuvo desde que bautizaron a Jesús y lo siguió sigilosamente, porque la Biblia habla de 12 apóstoles, pero Cristo tenía más discípulos, ¿usted lo sabía? Las multitudes seguían a Jesús, ¿cuánta gente no sigue a Jesús? Amén. Pudiéramos pensar, mire, José de Arimatea fue discípulo de Jesús. El otro, Nicodemo. Ajá. Tenían sus cualidades, por lo tanto. Amén. Fíjense que dice que el número 11, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Eso es lo que yo digo. Que Dios hubiera dicho, no, va a ser fulano de tal, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios habla. Sí, Señor. Entonces dice que el número 11 cojea. Amén, gloria al Señor, aleluya. Pero cuando vemos 11 apóstoles, como que la gente como que dice, espérate, 11 apóstoles. ¿Pudo haber cumplido Dios el propósito con 11? Claro que sí también. ¿Y con 10? Y con 10, y con 5. Dios lo que necesita es una persona, ya punto. Amén. No son las cantidades lo que determinan el poder de Dios. No son las cantidades lo que determina la funcionalidad de un liderazgo. Es las cualidades que tenga esa persona para poder ejercer el ministerio. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que, gloria al Señor. Aleluya. Los primeros cristianos, aparente y alegadamente, pues, iban a tener problemas con que no habían 12, que habían 11. Por lo tanto, ellos pensaron que había que llenar ese hueco de inmediato. Amén. A veces toma tiempo tomar decisiones, hermano. Pero es mejor esperar en Dios que apresurarse, ¿verdad? Gloria al Señor. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Jesús había dicho, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentéis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Existe un paralelo entre las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles que van a formar el nuevo liderazgo del pueblo de Dios. El número 12 debía ser restaurado y la inclusión de Matías al apostolado lo hizo. No sabemos qué más hizo Matías, pero sabemos que por lo menos restauró el apostolado a su número correcto y también lo vemos en Apocalipsis 21:14. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Así que Matías viene a ocupar ese lugar que faltaba entre los 12. Dice en resumen que Matías fue un discípulo que estuvo en el anonimato durante mucho tiempo. Fue un discípulo de Juan el Bautista. Luego siguió a Jesús durante su ministerio después de su muerte y resurrección y perseveró con los 120 fieles. Al final llegó a convertirse en uno de los 12 discípulos, sustituyendo así a Judas. Matías es un buen ejemplo de cómo podemos llegar a crecer en la obra del Señor y ser usados para su gloria y honra. Si consideramos esta historia, podemos encontrar al menos 2 características que lo ayudaron para este fin: su perseverancia y disciplina para estar desde el principio y crecer desde cero y edificar una buena resurrección. Matías estaba en el aposento alto, ¿sabe? Y Matías recibió el bautismo del Espíritu Santo después, ¿sabe? Porque estaba con los 120 reunidos ¿en qué? En ruego y oración. Así que Matías era una persona que oraba y el otro José también era una persona que estaba allí
esperando la promesa. Quiere decir que ambos creyeron en lo que Jesús les dijo. Y para usted poder estar en la obra y predicar la palabra, tiene que creer en lo que Jesús dice. Amén. Si usted no cree el mensaje que predica, mejor no lo predique. Amén. Porque hemos venido para predicar a Cristo. Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene otra vez. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así que hay que creer la palabra. Hay que creer, gloria al nombre del Señor, aleluya, en lo que Jesús hizo. Y estos hombres que estaban allí, estos 120 fieles, estaban conscientes de que una vez fueran llenos del poder del Espíritu Santo, iban a expandir la obra del Señor y iban a llevar el Evangelio a todas partes. Gloria al Señor. Sabemos más adelante, ¿verdad, hermano? Gloria al nombre de Jesús, que quien ocupa el lugar del número 12, ¿quién es? El apóstol Pablo. Y usted dirá, pero Pablo no estuvo con Jesús. Amén. Gloria. ¿Conocería Pablo a Jesús? Lo conoció después, ¿verdad? Él era fariseo en su ministerio. ¿Habría conocido de Jesús? Buena pregunta. Pero tuvo un encuentro. Jesús se encontró con él y le dijo, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Y Pablo es el que se convierte en la figura principal de la iglesia después del apóstol Pedro. Amén. Los demás apóstoles no escribieron tanto como escribió el apóstol Pablo y se convirtió en misionero a los gentiles. Qué bueno es el Señor, amén. Así que ese era el que Dios tenía determinado, pero a veces nosotros nos adelantamos a los planes de Dios. Y cuando nos adelantamos a los planes de Dios, pues, aleluya, las cosas, gloria al nombre del Señor, siguen funcionando, pero pueden funcionar mejor, ¿verdad que sí, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, gloria al Señor, los apóstoles les esperaba una misión. ¿Cuál era la misión que les esperaba a los apóstoles, hermano? ¿Qué tenían que hacer los apóstoles? Ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, más el que no creyere, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Predicar el Evangelio es la misión de la iglesia. Y esta unidad va a hablar de la obra misionera y cómo la obra de Dios se va a expandir a través de los hechos de los apóstoles. Amén. Ayer yo escuchaba a una hermana predicando, ¿verdad? De esas veces que el televisor mío coge el canal 64. Aleluya. Estaba predicando la esposa de quien en vida fue el pastor Torres Ortega, hermano. Gloria al Señor. La hermana trajo un mensaje bien sencillo. Y no fue un mensaje largo. Pero su énfasis era, tiene que conocer a Cristo. Usted tiene que venir a Jesús. Usted tiene que convertirse. ¿Sabe lo que pasó cuando terminó de predicar, verdad? Cuando hizo el llamado, la gente empezó a pasar al frente a conocer a Jesús. Esa es la finalidad del Evangelio. Amén. Que la gente sea convencida por el Espíritu Santo y reciban a Cristo en su corazón y decidan ser transformados, hermano. Si no cumplimos esa finalidad, perdemos el tiempo cuando salimos a la calle a predicar y empezamos a hablar de fulano, de sutano y de mengano. Olvídese de lo que está pasando en el mundo. El mundo va a seguir de mal en peor. Olvídese del artista tal y de fulano de tal, que se están dejando usar por el diablo, hermano, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Usted preocúpese por estar preparado para la venida del Señor. Amén. Gloria al Señor, y estar preparado para seguir trabajando en la obra del Señor donde quiera que usted esté. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque el tiempo se está acabando. Así que, hermanos, oramos al Señor para que podamos seguir predicando el Evangelio y ser de bendición a todas las naciones. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por su palabra maravillosa. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Permite que cada día te podamos conocer y amar como tú nos has amado, Señor. Permítenos seguir trabajando para la gloria y la honra de tu nombre. Aleluya. Danos las herramientas, danos el poder del Espíritu para poder, gloria al Señor, seguir alabando y glorificando tu nombre, Padre. Te damos gracias por todas las cosas
En el nombre de Jesús. Amén. Faltan unos minutitos, gloria al Señor. Le voy a pedir a Pito que pase por aquí, cante un coro. No sé quién coordina, no sé quién dirige. Hermana Noelia. Así que Pito, pasa por aquí y cántanos. Aleluya. Gloria al Señor, un coro para la gloria y la honra del Señor. Dios les bendiga, hermano, y gracias por su atención. Sigan orando por mí, ¿verdad? Mi salud no está del todo bien, pero estamos aquí para alabar y glorificar a Dios. Amén. Uno de los dos. Gloria a Dios. Que tú hagas canciones nuestras almas y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Testifiquemos que solo hay paz y salvación en nuestras almas y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas y venceremos